Vamos al capítulo 7. Capítulo 7 tiene por nombre generosidad, resultado de una perspectiva eterna. Ese es el capítulo que vamos a estar revisando hoy día. En el capítulo anterior, de hecho el capítulo de hoy se desprende del capítulo anterior, porque el capítulo anterior hablábamos de los deberes financieros respecto de Dios, primero en primera instancia, familia, gobierno y nosotros mismos. El capítulo anterior yo hice muchas aplicaciones respecto de nuestra realidad de iglesia local, razón por la cual yo le dije a Joseli que esa clase no se subiera a YouTube, porque dije muchas cosas que tenían relación directamente con nosotros como iglesia. Y bueno, si alguien de todas formas quiere verla, después la vamos a subir como privada, y si alguien quiere verla, se la perdió y quiere verla, igual va a poder revisarla. Pero por esa razón, esa clase en particular, yo decidí mejor no subirla. Esta probablemente sí, porque no hay tantas cosas o no puedo aplicar tanto a nuestra realidad particular. Entonces, vamos a ver la generosidad como un deber bíblico hacia los demás. Eh, un diccionario secular define generosidad como tendencia a ayudar a los demás y a dar las cosas propias sin esperar nada a cambio. Ahí está también lo ha incluido José en la presentación. Y es interesante, ¿cierto? También ahí está claro, un diccionario bíblico, me parece que es, ¿no? El diccionario dice el otorgamiento sin coerción, gratuito y sin esperar nada a cambio, liberal, entre paréntesis, de riqueza, posesiones o alimentos a otros. En otras palabras y en términos sencillos, estamos hablando, ¿cierto?, de que tenemos la capacidad de dar sin la expectativa de obtener algo a cambio, ¿sí? Y yo pienso que en general nosotros los seres humanos somos un poco al revés. Siempre tenemos la tendencia de dar esperando algo a cambio. Entonces la generosidad bíblica dice relación más bien con que nosotros demos, pero sin esperar a cambio. Y tal como el pastor lo ha dicho en otros capítulos, esto es imposible sin un carácter transformado. O sea, que nosotros podamos llegar a ser personas generosas al modo que Dios espera que lo seamos, es solamente a través de un carácter que Dios haya necesariamente empezado a trabajar. Así que esperamos, ¿cierto?, en el Señor, que Él esté trabajando en este sentido también con nosotros. Y el mejor ejemplo que tenemos es Dios mismo. Aquí el autor no lo menciona, pero él lo menciona no con el nombre, pero yo le pongo la justificación. A través de Cristo es el mejor ejemplo de que Dios se ha dado. Primero, dio a su Hijo Jesucristo y Él murió por nuestros pecados. Y no solo eso, sino que también se nos ha imputado la justicia perfecta de Jesucristo al creer. Eso es la muestra máxima de la dádiva de Dios, de la generosidad de Dios. Entonces, si Dios nos ha mostrado su amor de esa forma, ¿cuánto más, amados hermanos, lo debiésemos hacer nosotros en toda esfera? Esto es obvio. La generosidad no tiene que ver exclusivamente con lo relacionado a lo económico, a lo material. Usted puede ser generoso con su tiempo, puede ser generoso con algún servicio que usted pueda hacer o darle al Señor de muchas formas. Ahora, en particular, lo que atañe al autor y a lo que estamos enfrentando durante estas ya 7 capítulos, dice relación con el dinero, ¿cierto? Con ser generosos en este sentido. Entonces vemos nosotros, ¿cierto? Vemos nosotros el modelo de generosidad que Dios mismo, ¿cierto?, nos muestra, ¿sí? Nos muestra a través de su obra de redención. No sé si tienes algunos versículos allí, Joseli. Acá yo tengo Mateo 5, ese es importante, Mateo 5, 44 al 45. Pero nos dice Mateo 5:44, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque él hace salir su sol
sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Ahí está la muestra, ¿cierto?, de la generosidad de Dios. El autor, o más bien el texto, nos dice respecto de la lluvia, ¿cierto? Y muchos teólogos definen eso como la gracia común. No es una gracia que salva, pero es una gracia común en el sentido de que nosotros hoy día estamos respirando, así como puede respirar un incrédulo, y tener los beneficios, ¿cierto?, de una vida que se sustenta. En el fondo hay gracia común allí obrando. La gracia de Dios obrando de forma irrestricta, ¿cierto?, para todos los seres humanos. Y eso da cuenta, ¿cierto?, de un Dios que es generoso. Y el pastor Héctor cuenta acá que él, como economista, tiene la convicción de que el problema del planeta en términos de recursos no es que falten recursos, sino que existe una mala distribución de los recursos. Y lo podemos ver, prácticamente todos los años salen informes, ¿cierto?, de cuánto en los países más desarrollados, incluso acá mismo en Chile, cuántos alimentos nosotros eliminamos, botamos a la basura, mientras en otros continentes la gente literalmente muere de hambre. Entonces hay un problema de distribución de los recursos, ¿cierto?, de un mal manejo ineficiente, que podríamos vincularlo al pecado. Tiene que ver también con el pecado que nos hace errar en ese sentido también. Y como decíamos antes, la máxima expresión de la generosidad de Dios en la cruz, Juan 3:16, se lo sabe de memoria, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿no? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, en un plano muy superior al tema de lo material, el plano de lo espiritual, pero eso no quita, y por el contrario, nos muestra de mejor forma cómo Dios es capaz de dar. Y llevó esta expresión de dar al límite porque lo hizo a través de su propio Hijo Jesucristo. Y sabemos que esto nos ha beneficiado a nosotros como hijos de Dios a través de Cristo de manera eterna. Vamos a ver algo de la generosidad en el Antiguo Testamento. No voy a invertir demasiado tiempo en esto, porque el autor habla de la generosidad en el Antiguo Testamento. Hay un par de cosas que quiero destacar, y luego en el Nuevo. Generosidad en el Antiguo, perdón. Leamos Levítico 19, 9 al 10. Levítico 19. El versículo 9 nos dice: cuando sigues la cosecha de tu tierra, no segarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu cosecha. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor, su Dios. El texto nos muestra, ¿cierto?, cómo Dios se preocupa de aquellos en el contexto del pueblo de Israel que tenían menos, pero aquí hay dos cosas que merecen que llamemos la atención. La primera es que Dios les estaba ordenando que no procurasen en demasía para ellos, sino que en lo cultivado siempre dejaran, que por decirlo así, que no arrasaran con todo. Entiendo que hoy día los cultivos en general se hacen, incluso las cosechas se hacen con máquina. Entonces me imagino que deben arrastrar con todo y no dejar nada. Aquí el panorama era distinto. Debiesen los israelitas intencionalmente dejar de esa cosecha, de modo que otras personas que estaban desvalidas, ¿cierto?, económicamente, o no tenían para alimentarse, pudiesen acceder a eso que quedaba allí. Eso por un lado. Pero también un segundo punto interesante es que las personas tenían que cosecharlo. ¿Sí? No era como que no tenían que hacer nada o que se los tenían que dar cosechado. Las propias personas tenían que ir y cosechar eso. Entonces ahí también hay una demostración de trabajo, ¿cierto? De que necesariamente ellos iban a tener que hacer este trabajo de búsqueda y de buscar su propio alimento. Por lo tanto, ya en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios busca las formas de que seamos generosos y que también los que necesitan sustento puedan trabajar por ello. ¿Sí? También la cultura del trabajo, como yo lo mencionaba en el sermón
del día domingo es una cultura bíblica. O sea, Dios, en el diseño de Dios, el trabajo estaba incluido antes de la caída y luego se reafirma en innumerables pasajes hasta el Nuevo Testamento. Y como aplicación a nosotros, ¿cierto? Creyentes del siglo XXI, algo interesante que menciona el pastor, es que a veces nosotros regateamos precios, ¿cierto? Con personas que tal vez eh, están trabajando en al mismo nivel nuestro y queremos obtener beneficios por sobre los que van a obtener ellos al venderlos. Entonces ahí hacía un llamado al pastor a hacer negocios que glorifiquen al Señor. Que si bien nosotros al negociar vamos a querer obtener un beneficio, pero que también el otro pueda ser beneficiado. No siempre estar pensando en nosotros. Y es un poco lo que muestra esto de dejar, ¿no? En los sembradíos de dejar para que otros también se beneficien, buscando una aplicación a nuestra actualidad de hoy. Con frecuencia, nuestra falta de generosidad es más bien una evidencia de nuestra poca confianza en la fidelidad de Dios y de nuestro egoísmo de no tener para dar, ¿ok? Entonces tenemos que nosotros tener la suficientemente confianza en Dios y tenemos que también tener un corazón dadivoso. Hay muchos pasajes en Proverbios que hablan de esto, ¿cierto? De la generosidad. Son muchos, no los vamos a leer todos. Y como algunos de ustedes sabrán, el libro de Proverbios no es necesariamente un libro de promesas, sino más bien de instrucción, ¿ok? Y esa instrucción Dios nos la está dando en el sentido de que tenemos que tener un corazón generoso. Por ejemplo, el generoso será bendito porque da de su pan al pobre. Proverbios 22:9. Luego en Proverbios 14:21, el que desprecia a su prójimo peca, pero es feliz el que se apiada de los pobres. Esto es confirmado en el Nuevo Testamento, en Hechos 20:35, donde se nos dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y así también hay otros proverbios, hay varios pasajes que nos hablan de lo mismo. Y para nosotros ser generosos, necesitamos ser sensibles a la necesidad de otros. Y a veces ni siquiera preguntamos sobre las necesidades de otros para no sentirnos comprometidos. No sé si a veces le ha pasado esa situación, que no tenemos la intencionalidad de saber cómo está el otro, porque a veces intuimos que no está bien. Entonces, si le preguntamos, nos vamos a ver en la obligación de ser insensibles y de no responder con ninguna ayuda o preocupación, eh, o bien asistirlo, si es que está en nuestras posibilidades de hacerlo. Entonces, tenemos que abrir nuestros oídos, nuestros ojos a la necesidad de otros para poder tener un terreno donde manifestar nuestra generosidad. Y yo pensaba en esto, es una cosa que la he repetido cada vez que he podido, porque tiene que ver con la relación de iglesia, hermano. Aquí, en una aplicación a nosotros como iglesia, es muy difícil que nosotros sepamos de nuestras necesidades si no nos conocemos. Si tú no tienes por lo menos algunos hermanos que te puedan conocer, que sepan tu situación laboral, si estás cesante o no, si estás pasando por problemas económicos o no. Entonces, para eso tenemos que ser intencionales en ceder cierta privacidad que todos muchas veces resguardamos, pero que en el cuerpo de Cristo, necesariamente esas barreras, ¿cierto? Que a veces nosotros queremos como protegernos, debiesen ir cediendo, de manera que nos conozcamos mejor y podamos atendernos en asuntos como este. ¿Recuerda usted ese pasaje en Gálatas, no? Que tenemos que estar preocupados de los demás, en especial de la familia de la fe, dice el texto. Tenemos que estar asistiendo a la familia de la fe, hacer el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. ¿Cómo vamos a hacer el bien si el domingo cuando nos vemos un rato, todos estamos bien, hermanos, en la iglesia en general? Por eso necesitamos conocernos más, interrelacionarnos más, de modo que también en este aspecto podamos manifestarnos generosidad mutua en todos los sentidos. Amén. La generosidad ahora en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Veamos el que yo mencionaba ahí, Hechos 20:35. Hechos 20:35 dice, en todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles
y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahí están las palabras, ¿no? Reafirmadas por el apóstol Pablo en este caso, quien, como nosotros sabemos, fue un misionero y que estuvo en disposición de trabajar con sus propias manos para no ser motivo de carga a los demás. O sea, probablemente uno de los hombres más utilizados en la historia del cristianismo fue un hombre que estuvo dispuesto a sostenerse a sí mismo en muchos pasajes de su propia vida, de modo que el evangelio avanzara, ¿sí? Y no hubiesen impedimentos para ello. Así que nos da una doble lección ahí en ese sentido el apóstol Pablo, porque él no estaba teorizando, ¿no? Él no estaba diciendo, eh, demos. Él con su propia vida estaba demostrando que él estaba dando, ¿sí? No estaba solo dedicándose a algo que incluso en Corintios él dice, ¿cierto? Él tenía el legítimo derecho de ser sostenido por las iglesias, pero él renuncia a eso en pos del avance del evangelio. Así que nos da lecciones el apóstol Pablo con su propia vida, ¿sí? Como deben ser las lecciones dentro del ámbito cristiano. Aquí hay probablemente una clasificación. Hay personas que pueden estar en necesidad y puede ser por perezosos, por falta de buena administración, por pecados incluso, pero eso no quita que su necesidad sea real y que esa necesidad requiera ser asistida. Esta necesidad no es solo material, sino también de consejo y de consuelo, de manera que quienes están en dicha situación puedan salir adelante. Diferente es el caso de aquellos que están en necesidad y quienes muchas veces están dando su mejor esfuerzo, pero sin embargo, producto de este mundo caído y esa mala distribución que decíamos antes, propia del mundo también caído, nos afecta a todos. Aquí hay diversos factores que determinan esto, ¿no? Que alguien tenga mejor o peor situación económica depende de muchos factores que acá, solo por mencionar algunos, ¿cierto? No todos han tenido el privilegio, por ejemplo, de tener formación profesional. Aquí incluso habla de las relaciones de amigos, de compañeros que pudiesen facilitar el avance. Y bueno, usted puede pensar seguramente en otros muchos factores que son reales y que muchas veces propician la escasez económica y la necesidad. La pregunta, tanto en aquel que fue tal vez un mal administrador, o aquel que no tuvo la oportunidad, ¿cierto? Es cómo vamos a responder nosotros los creyentes frente a eso. Y yo aquí hago un paréntesis y agrego que en general nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Primero, pasamos juicio. Entonces, solemos decir, el hermano está en esta situación o, no sé, una persona, no necesariamente un hermano, está en una situación porque esto, por esto, por esto. Y muchas veces esos juicios son súper equivocados, porque no tienen toda la información necesaria. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué nos dice la Biblia, cierto? Que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que abrir nuestra mano para apoyar a aquel que está en necesidad. Por ejemplo, 1 Timoteo 6, 17, 18, en una exhortación a los ricos, a los que tienen recursos de la época, el apóstol Pablo, ¿cierto? Le dice, enséñales a los ricos de este mundo que usen su dinero para hacer el bien. Ahí lo tiene. Léelo nomás, José. 17 y 18. Dice, a los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos para compartir. Ahí está entonces, ¿no? Generosos y prontos para compartir. Dispuestos a compartir implica diligencia. Cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, hacerlo. Implica también que la persona debe ser fácil de convencer al momento de ser generoso. Y bueno, hay otra vez, ¿cierto? Encontramos innumerables pasajes. El propio Martín Lutero dijo, Dios no necesita mis buenas obras, mi vecino sí. Es decir, debe haber una consistencia. Sabemos, a diferencia del católico romano, ¿cierto? Que no somos justificados por nuestras obras. Pero, por otro lado, la evidencia de la gracia que nos ha alcanzado se manifiesta en buenas obras.
Y aquí estamos hablando de una de ellas. La generosidad con el que está necesitando es precisamente una obra que debiese ser más manifiesta en nosotros. De hecho, la falta de compasión y generosidad podría ser una indicación de falta de conversión. Leamos Primera de Juan 3:17. Primera de Juan 3:17, porque ese es muy claro en este sentido. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Ahí está, ¿no? El apóstol Juan está poniendo en entredicho a aquellos que pudiendo asistir a otro que está en necesidad, no lo hace. Está poniendo en duda si de verdad tiene amor esa persona. O sea, ahí debe necesariamente manifestarse nuestra generosidad. Eso es a grandes rasgos lo que el pastor Héctor nos narra tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Es mucho, un poquito más amplio, pero para ir más rápido solo estoy enfatizando algunos puntos. Nuestra motivación para la generosidad es lo que sigue ahora. Nuestra motivación para la generosidad. Y vamos a leer Mateo 6, 19 al 21. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde los ladrones penetran y roban. Sino acumulen tesoros en el cielo, donde la polilla ni la herrumbre destruyen, y en donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Aquí hay algo interesante, ¿cierto? Porque alguien podría estar pensando que este pasaje es un llamado a no ahorrar. Y hemos hablado en capítulos anteriores que debemos ser intencionales en el ahorro. Entonces alguien podría decir, pero aquí hay una contradicción. Pero lo que el pasaje en realidad nos está diciendo es que no hagamos de las riquezas o no acumulemos riquezas y que éstas finalmente se transformen para nosotros en una especie de ídolos, ¿sí? No es un llamado a no ahorrar, sino es más bien un llamado a que las riquezas no sean ídolos, que no se transformen en ídolos para nosotros. El tema de la generosidad, el tema de la avaricia, no siempre tiene relación o no siempre está solamente un calificativo de las personas ricas. Y hay pobres avariciosos y hay ricos que no lo son porque tienen una perspectiva correcta de la riqueza. Así que eso también son a veces ciertos paradigmas que nosotros tenemos que debemos ir también eliminándolos, bien digo. En esencia, la lógica del pasaje es que no debes desvivirte por los tesoros terrenales, porque ellos son solo temporales, ¿sí? Y, y se deterioran y es insensato y lógico poner toda tu pasión en la vida para conseguir cosas que no perduran, sea por deterioro o por robo. Por tanto, no tiene sentido poner nuestra esperanza y amor en las riquezas terrenales, ya que esta es una lógica inversionista, como muy bien ahí lo está exponiendo José en la presentación. Hay una buena ilustración acá, voy a tratar de modularla, de articularla. ¿Qué pasa si en Chile dicen desde el 2023 vamos a usar dólar? Vamos a usar solo el dólar. Nosotros, ¿qué naturalmente haríamos? Empezar a comprar dólar. Entonces empezaríamos apresuradamente a comprar dólar porque se entiende que la moneda actual, el peso, va a desaparecer y por lo tanto se va a devaluar, va a caer a cero, ¿cierto? Este es un poco el ejemplo que ocupa el pastor. Y la pregunta es, ¿para qué dedicar todo nuestro empeño en acumular riquezas que se van a deteriorar o pueden ser robadas cuando la moneda que circulará en el reino de Dios es de otra naturaleza o dimensión? No sé si usted entiende un poco la analogía que le aplica, ¿cierto? ¿Qué sacamos con estar tan pendientes y ocupados de acumular, 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 acumular? Si en el fondo cuando estemos en lo realmente relevante en el reino de los cielos, todas esas acumulaciones no sirven de nada. Creo que esto lo he mencionado en predicaciones o en otras oportunidades, pero usted nunca va a ver una carroza fúnebre con un carro atrás con las posesiones del difunto, ¿sí? Todas esas posesiones, no importa cuántas sean, aquí se van a quedar, ¿sí? Aquí se van a quedar. Nosotros tenemos un llamado, por lo tanto, a hacer tesoros
en los cielos, hacer tesoros en los cielos, como dice Mateo capítulo 6. Vendan sus posiciones y den limosnas, háganse bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón, ni la polilla destruye, porque donde esté el tesoro de ustedes, allí también estará su corazón. ¿Ok? Otro texto que nos habla de lo mismo está bueno, ya lo leímos, ¿no? Primera de Timoteo 6, 17, 19. Enséñales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos, prontos para compartir. Entonces hay una relación, puse yo acá, proporcional entre la generosidad y la acumulación de riqueza en el cielo o de tesoro en el cielo. En otras palabras, cuanto más generoso yo soy, mayor acumulación, por decirlo así, de riquezas celestiales voy a estar obteniendo. Otra vez, la expresión de Salmo 19, 17, el que se apiada del pobre, presta al Señor, dice ese texto. Presta al Señor. Tiene sentido porque Él nos pagará en su reino y lo acumulado en la tierra se va a quedar acá. Lo que demos aquí nos esperará cuando lleguemos al cielo. Un segundo concepto, un segundo apartado, es la gratificación postergada. ¿A qué se refiere el autor con la gratificación postergada? Acumular tesoros en los cielos, por tanto requiere tener una mentalidad capaz de dilatar la gratificación, porque estamos pensando en el futuro, de hecho en el futuro eterno. Incluso da un buen ejemplo, me gustó los ejemplos, porque él habla de inversionistas, de atletas y agricultores, que en general suelen trabajar a largo plazo. Un atleta, ¿cierto? Que, no sé, ¿cómo se llaman los que corren 10 segundos? De alta velocidad, ¿cómo se llama? Se me olvidó, ¿no? Bueno, pero los que corren 10 segundos, 100 metros planos. Entrenan, hermano, entrenan para correr 10 segundos, ¿sí? Ellos tienen la gratificación postergada. Claro, decía el pastor también, es obvio que sí ganan, pero yo después pensaba, pero no todos ganan. Hay gente que corre solamente para representar a su país. Hay muchos que entrenan para llegar último, pero hay un deseo ahí de representación del país, etc. Y también los agricultores. Decía que hay un ejemplo de un hombre que compró terreno para cultivar árboles y ese proceso iba a demorar 20 años. ¿Sí? 20 años en crecer ese árbol para que recién él pueda tener el resultado de ese trabajo, de esa inversión. Y generalmente nosotros somos al revés. Nosotros queremos montar algo y ojalá al primer, segundo mes ya empezar a tener beneficios y devoluciones económicas. En la generosidad no es así. Y incluso es más dilatado porque estamos hablando de acumular tesoro en el reino de los cielos. ¿Sí? Que no lo vamos a recibir, la vuelta no la vamos a recibir necesariamente acá, en un sentido por lo menos. Porque cuando practicamos generosidad, eh, no es que nos sintamos grandes por hacerlo, pero es como cuando tú obedeces al Señor. Cuando tú obedeces al Señor, tienes en tu corazón y en tu conciencia el saber que estás haciendo lo correcto. ¿Sí? Distinto es cuando pecamos, que sentimos que nuestra conciencia y el Espíritu Santo nos está acusando, nos está diciendo, está mal, lo que estás haciendo está mal. Cuando hacemos el bien, cuando somos generosos, no. Estamos moviéndonos en la voluntad del Señor. Por lo tanto, tenemos paz. La generosidad va íntimamente relacionada con eso. Entonces tenemos que un poco tener este concepto claro respecto de la gratificación postergada que trae el ser generoso, ¿sí? Que trae el ser generoso. En otras palabras, la capacidad y la motivación para ser generosos es un asunto de perspectiva. Cuando veo la generosidad como una inversión, una forma de reflejar a Dios, una bienaventuranza, un motivo de gozo, entonces quiero dar. Esa es un poco esa cita que yo destaqué y José Lee también la destacó. En otras palabras, podemos intercambiar posesiones materiales, pero no podemos mantener. Para ganar posesiones eternas que no podemos perder. Vuelvo a repetir esa idea porque es interesante. Podemos intercambiar posesiones materiales que no podemos mantener.
para ganar posesiones eternas que no podemos perder. Hacia una perspectiva correcta, otro punto de nuestra clase de hoy, hacia una perspectiva correcta. Y esto el pastor lo evalúa o lo expone a través de ciertas preguntas, como un poco para que nosotros nos hagamos un autoanálisis, un diagnóstico de cómo está nuestro corazón respecto de la generosidad. La pregunta número 1, ahí está, ¿qué tan real es el cielo para ti? La 2, ¿qué tanto valor das a las recompensas eternas? ¿Qué tanta gloria quieres dar a aquel que te salvó? Entonces, eh, ¿qué tan real es el cielo para ti? Y esto es muy importante, hermano, es muy importante. Colosenses 3, 1 al 2, ¿lo tenemos? Y dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Quiero destacar la última parte, ¿no? Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y aquí se dan otros pasajes también, como, se los voy a mencionar solamente, no los vamos a leer. Segunda de Pedro 3, 11 al 13, Hebreos 11, 9 al 10. Lo cierto es que cuando tenemos en nuestra mente la realidad eterna y futura del cielo, nuestra realidad presente se debe ver cambiada. Nuestra manera de manejar nuestros recursos debe verse cambiada y debiese eso impulsarnos a ser personas más generosas. Otro buen ejemplo, si yo voy de viaje a otro país, ¿cierto? Por unos 15 días, yo voy a llevar ropa, voy a dar lo básico, porque sé que finalmente voy a volver a mi país dentro de 15 días. Así debiésemos ver nosotros, eh, en la perspectiva adecuada, por supuesto, nuestro paso por esta tierra y nuestro manejo de los recursos. Porque entendemos, ¿cierto?, que el cielo es nuestro destino final y eso debiese también permear nuestras decisiones y nuestro nivel de generosidad actualmente, en la actualidad, como lo hacemos hoy. Segunda pregunta, ¿qué tanto valor das a las recompensas eternas? Aquí también les voy a nombrar los pasajes solamente. Segunda a los Corintios 5:10, primera a los Corintios 9:25, Gálatas 6, 9 al 10, Hebreos 12:2. Son textos que hablan de recompensas. Ahora, no hay, nadie se atreve a decir con tanta certeza a qué se refiere en los pasajes con las recompensas, ¿no? Pero, sin lugar a dudas, es algo extraordinario que Dios va a proporcionar, porque Dios es el creador del gozo, el placer y alegría máximo. Y Él está diciendo en su palabra que nos va a dar recompensas. Entonces, no nos queda más que, mientras no tenemos absoluta exhaustividad respecto de qué van a ser esas recompensas, eh, un poco estar en la expectativa del Dios al cual servimos, ¿sí? Un Dios grandioso. Entonces, eso respecto de lo que nos espera como recompensa. Y bueno, lo cierto es que usted va a coincidir conmigo en el hecho de que Dios ya nos ha salvado, cuando nosotros no merecíamos absolutamente nada. Él a través de su gracia nos ha alcanzado, y eso ya nos pone en un escenario de deuda que nunca vamos a poder pagar. Ahora, sabremos en la eternidad a qué se referían las recompensas de las cuales habla la Biblia, ciertamente. La pregunta 3 dice, ¿qué tanta gloria quieres dar a aquel que te salvó? El Señor nos dice en su palabra que nosotros somos, ¿qué? Sal de la tierra y luz del mundo. Pasaje muy conocido, Mateo 5, 13 al 16. Apunta a que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que ser influencia en este mundo, ¿sí? Y ejercer dicha influencia también tiene un aspecto de manifestación en ser generosos. Verso 16 dice, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones, ¿sí? Para que vean sus buenas acciones
y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Yo decía algo muy similar el domingo anterior en la predicación. Cuando nosotros somos alcanzados por el Señor, queremos dar gloria en todo, ¿sí? En nuestro trabajo, en todo lo que hacemos. Ahora, la generosidad es una aplicación específica también que honra y que glorifica el nombre del Señor. Otro texto que yo también mencioné el domingo, 1 Corintios 10:31, en cosas tan cotidianas como el comer o el beber, ahí lo tiene, léelo nomás, José Luis. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Ahí está, y bueno, yo explicaba un poco eso el domingo, estaba en el contexto de los ídolos, ¿no? De los sacrificados a los ídolos, ahí se inserta ese pasaje, pero no le quita valor en el sentido de lo cotidiano, y de hecho en la expresión cuando el apóstol dice, y cualquier cosa que hagan, entonces, cuánto más el ser generoso, hermanos, que es una expresión, como decíamos al comienzo, de quién es el más generoso, quién es el más generoso a quienes nosotros conocemos de Dios mismo. Entonces estamos reflejando algo de su carácter al ser generosos también con aquel que está en necesidad. Por último, consejos prácticos. Consejos prácticos. Uno, proponte abrir los ojos y oídos a las necesidades de tu entorno. Yo lo adelantaba un poco esto antes, ¿no? Dos, deja de cosechar los rincones de tus campos, aludiendo a la generosidad de la cual hablábamos nosotros en el Antiguo Testamento. Y tres, sé presto a compartir y diligente en buscar oportunidades para dar. Entonces, hablemos muy aéreamente de cada uno de estos, proponer abrir nuestros ojos y oídos a las necesidades de su entorno. Yo, bueno, hacía una aplicación a nosotros como iglesia local, tenemos que conocernos más. Es difícil que podamos asistir las necesidades de otro en la familia de Dios si no nos conocemos lo suficiente. A Dios gracias que cuando ha habido alguien o una familia con necesidad, nosotros incluso como iglesia nos hemos organizado y hemos ido a asistir a quien pueda estar necesitando. Pero esto no requiere la organización necesariamente de la iglesia. Yo sé que incluso muchos de ustedes lo han hecho en más de alguna oportunidad y han ido en asistencia de otros hermanos. Esto debiese ser aún más, debiese ser una red mucho más interconectada aún. Pidámosle al Señor, amados hermanos, que nos guíe y que ponga en nosotros un corazón generoso, ¿sí? Aquí también está el, el poder proveer, pero a veces quizás alguien puede estar con lo justo y no tiene para proveer a otro, pero sí tienes, hermano, el poder preocuparte, el poder incluso orar por una persona y comprometerte a orar. Y eso, acá el pastor dice, y orar por alguien o decirle voy a orar por ti, no es salir del paso, sino que es un gran gesto de preocupación y de amor hacia el hermano. Dios puede estar utilizando esa causa secundaria de la oración para de verdad abrirle las puertas a esa persona, para que pueda salir de esa situación de estrechez económica. El punto número 2, deja de cosechar los rincones del campo. Bueno, esto tiene que ser básicamente, hermanos, que dejemos de ser tan egoístas y tan preocupados de nosotros mismos, de nuestras propias necesidades y, y de ser intencionales. En capítulos anteriores hablábamos del ahorro con intencionalidad y en este sentido también el pastor lo lleva al punto de que podamos incluso generar alguna especie de fondo, ¿sí? O incluso puede ser de una especie de despensa, también puede ser, ¿no? No solamente dinero, sino una despensa, de modo de ir en ayuda de otro. Eh, Creo que nosotros aquí, como iglesia, en algún tiempo también lo hacíamos. Generábamos decíamos, canasta de misericordia, y después esa canasta de misericordia iba para alguna persona de la iglesia que pudiese estar en ciertas condiciones no tan favorables. Creo que sería una buena idea volver a reactivar eso. Entonces que tal vez una vez al mes pudiésemos todos traer alimentos no perecibles, juntarlos y después, ¿cierto? En lo privado ver a quién puede servirle más ese alimento ese mes. Nosotros cuando estábamos en la casa que arrendábamos hace un par de años, pasó muchas veces que éramos poquitos
y todos estábamos medianamente bien económicamente, no necesitábamos llevarnos la mercadería, nadie necesitaba, y buscamos otros lugares donde llevarlo. Acá mismo en el edificio había una persona que trabajaba en un hogar de niños, algo así, y con mi esposa se comunicó y me acuerdo que fuimos incluso a su departamento a dejar eso para un hogar de niños. Entonces, ser intencionales en también poder hacer misericordia, y creo que esto sería muy bueno también poder hacerlo, retomarlo como iglesia. Así que vamos a ver quién se va a hacer cargo de eso también. A ser presto para compartir y diligente para buscar oportunidades. Santiago 2, leámoslo por favor, Santiago 2, 15 al 16. Dice, si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no le dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Yo creo que eso es lo suficientemente claro, hermano, ¿no? Lo que nos dice Santiago. Y Santiago es un texto una carta que nos invita a que nuestra fe accione, ¿sí? De hecho, él dice, la fe sin obra es muerta. Entonces, ese texto yo creo que viene al dedo de lo que estamos hablando ahora. Muchas veces, pudiendo asistir a otros, pudiendo ayudar a otros, no lo hacemos. Y ahí Santiago nos está diciendo, ¿de qué sirve? ¿Qué utilidad tiene? Si tú le dices, si carecen esto es está muy presente en el Nuevo Testamento, ¿no? Si no tienen ropa y carecen del sustento diario. Son cosas elementales, básicas. Y nosotros solo nos quedamos en la verbalización. ¿Sí? Vayan en paz, calientes, sáciense. Ya, las cosas se van a arreglar, podemos decir nosotros. Pero más que podamos decirle una buena intención, y si está en nuestra competencia y capacidad de hacerlo, poder sustentar, ¿sí? Sustentar a esa persona que está en necesidad. Y eso es requerido, hermanos, para nosotros. En este sentido, la mejor forma de ser diligentes y proactivos en nuestra generosidad es que en nuestro presupuesto, bueno, yo me adelanté con esto, ¿cierto? Reservemos un valor mensual, tal como lo hacemos con el ahorro. Ese valor puede ir formando un fondo hasta que encontremos la manera de ser diligentes, una buena obra e invertirlo con generosidad. Yo puse mucho énfasis en la iglesia, ¿no? Hablé harto de la iglesia local. De hecho, los textos también suelen hablar de los hermanos, pero obviamente la generosidad parte en casa, pero también se extiende más allá. No es exclusivamente en nuestra iglesia local, también se extiende más allá, también se extiende a nuestro barrio, a nuestros vecinos, a nuestra familia extendida también. Solamente mencionar, yo hago el énfasis un poco pastoral en esto, ¿cierto? Y de iglesia local, pero es evidente que la generosidad debe ser transversal en todo lo que hacemos. De hecho, no recuerdo en cuál punto, pero el pastor menciona también el hecho de que nosotros cuando vamos a un restaurante o algo así, seamos también generosos al dar al mozo que nos atiende, qué sé yo, a veces en la esquina, ¿cierto? Hay personas limpiando los vidrios, ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas que a veces uno las deja pasar, ¿cierto? Las pasa por alto, no les da importancia. Pero hasta esas cosas son escenarios que Dios nos permite ir practicando ya esta generosidad. Con una motivación correcta, hermano. ¿Sí? Y recuerde que esto todo, bueno, nosotros venimos un poquito de atrás en los capítulos, pero todo se desprende desde un carácter transformado. Estudiando la Edad Media en el instituto, en la Edad Media, si hubo algo bueno, es que había mucha caridad, pero la caridad tenía que ver no con no con la persona, sino con el que daba. El que daba se sentía justificado, entre comillas, al dar, pero no tenía que ver con la necesidad del otro. O sea, sí, había un fuerte movimiento en dar, pero tenía que ver con la sensación de bondad que le proporcionaba al que daba. No, eso es un poco legalista, ¿no? Debemos nosotros tener cuidado con eso. Todo esto viene desde un carácter, un corazón transformado, alcanzado por la gracia del Señor. Como ha sido alcanzado por la gracia del Señor, naturalmente debe ser generoso en dar. Amén. Y eso, yo creo que muchos de nosotros, me incluyo por cierto, tenemos mucho que avanzar en este sentido, en ser personas más generosas.
en no ser, como veíamos en algún punto, de los que arrasan con su campo. No, todo es para mí, todo es para mi familia, todo soy yo, yo. No, no eh, tenemos este mandato dado por Dios a ser también generosos con los demás. Conclusión. Tenemos ahí parte de la conclusión. Leámosla. Al ser generosos, reflejamos a otros el corazón de nuestro Padre. Lo veíamos al comienzo, ¿no? Dios es, nuestro Dios mostró ser generoso en extremo al darnos a su Hijo Jesucristo. Podemos experimentar la bienaventuranza del que da con la mirada puesta en lo eterno. También eso es importante, ¿cierto? No damos para ser admirados, no damos porque tenemos la necesidad de apaciguar nuestra conciencia, que también eso está muy arraigado en general en el ser humano. Damos, ¿cierto? Porque entendemos que somos mayordomos, hemos dicho en otros capítulos, pero nuestra mirada está puesta en lo eterno. Entonces, debemos pedirle al Señor si estamos demasiado eh, apegados a lo material, que nos vaya enseñando a despojarnos de ellos y tenerlos como medios, pero no como fines en sí mismos. El Evangelio debe transformarnos de tal manera que nos lleve a vivir con una perspectiva eterna y con nuestras manos abiertas. Amén. Ese es a modo de conclusión, y bueno, la conclusión que el mismo pastor nos ofrece. Él cuenta acá la historia de Rockefeller. Rockefeller, un empresario rico de Estados Unidos, dice que se le preguntó a su secretario qué dejó Rockefeller al morir. Y su secretario respondió todo, todo. No se llevó absolutamente nada de toda su fortuna. Entonces, en nuestras propias realidades, ¿cierto? Porque yo creo que aquí no hay ningún millonario, pero en nuestras propias realidades, Dios nos invita a ser personas generosas. Y yo creo que, como en muchas otras cosas de la piedad y la práctica cristiana, yo creo que estamos siempre al debe. Así que, por algo, ¿cierto? El pastor, también guiado por Dios, eh, dedicó un capítulo completo a esto de la generosidad. Porque naturalmente nosotros, hermanos, no somos generosos. Y Dios quiere que nosotros seamos un reflejo de Él. Por lo tanto, sí seamos generosos. Amén. Bien, cerramos este capítulo y damos gracias al Señor.